Tienes un llamamiento, pero por más que te esfuerzas no logras activar, bautizar o hacer crecer el reino de Dios como te gustaría. Habacuc comienza su libro describiendo las condiciones en las cuales se estaba llevando a cabo su ministerio. En el capítulo 1, versículos 2 al 3 dice: «¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple molestia? Destrucción y violencia hay delante de mí, y surgen pleito y contienda». Al ministerio de Habacuc no lo estaba caracterizando muchos bautismos o la construcción de templos. No había jóvenes yendo a la misión tampoco. Él no estaba viendo la iglesia progresar. No se gozaba en los frutos de su trabajo, porque de hecho parecía que su trabajo ni siquiera tenía frutos. Probablemente se sentía solo, intentando establecer la iglesia, intentando vivir él mismo el evangelio e invitando a otros a vivirlo. Tiene sentido porque Habacuc se preguntaba: ¿por qué me haces ver iniquidad? Dios, ¿por qué me llamaste a servir ahora? ¿Por qué no puedo ver frutos de arrepentimiento en mis hermanos? ¿Realmente tiene un propósito que yo esté aquí? ¿Por qué tenemos que experimentar estas cosas en el servicio del Señor? Tal vez hoy en día no tengamos que ver sangre derramándose y personas muriendo, pero en la guerra de la fe siguen habiendo batallas perdidas. Sí vemos corazones dudando, enfriándose, contendiendo y finalmente apartándose. Puede ser que los integrantes de la presidencia donde sirves no tengan la mejor actitud, o que los hermanos del quórum de élderes muestren apatía hacia la administración. Tal vez las personas que alguna vez admiraste como héroes ahora ya no lo parecen tanto. Pero creo que también puede haber un propósito en todo esto. Tal vez el propósito de Dios se centre en lo que quiere que nos convirtamos al hacerlo. En el discurso De tal manera nos amó Dios de abril de 2022, el elder Michael T. Ringwood dijo lo siguiente: ¿por qué el plan personalizado de nuestro Padre Celestial para nosotros incluye que ayudemos a otras personas a volver a Él? Porque así es como llegamos a ser semejantes a Cristo. Por medio del servicio no conveniente, aprendemos a confiar como Cristo confió, a sacrificarnos aunque sea un poco como Él lo hizo, a amar como Cristo nos ama, a sufrir con paciencia como Él lo hace, y a mirar hacia adelante, hacia el fruto próspero de nuestras obras. Esta es la conclusión en la que llega Mormón en una de las últimas cartas que le escribe a su hijo antes de morir. Moroni 9:6 dice: «Y ahora bien, mi querido hijo, pese a su dureza, trabajemos diligentemente, porque si dejamos de obrar, incurriremos en la condenación, porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud y dar reposo a nuestras almas en el reino de Dios». Esta conclusión nos deja ver que la obra que se debe efectuar no es necesariamente cambiar al pueblo, sino hacer nuestra parte por intentar hacerlo. ¿Y Habacuc? ¿Cuál es la conclusión a la que él llega? Esta podemos leerla en los últimos 3 versículos del 16 al 19 en el capítulo 3. Dice: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, y las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, y Él hará mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis lugares altos». ¿No es interesante que Habacuc escriba sobre lugares altos cuando lo único que hizo en los versículos anteriores fue describir lugares bajos? Higueras sin florecer, vides sin fruto, campos sin alimento y ovejas quitadas del redil.
No suenan muy altas todas estas situaciones. Creo que lo que aprendió Habacuc y nosotros debemos aprender también es que nuestros lugares altos no son aquellas épocas en las que todo sale bien, sino aquellas en las que, a pesar de que todo vaya mal, estamos cerca de Dios. Recuerda que muchas veces el éxito de nuestra vida y servicio no se muestra en los resultados externos, sino en el esfuerzo que llevamos a cabo y en que verdaderamente hicimos la voluntad de Dios.